Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Bien, buenas tardes, Maro. Buenas tardes, maestro, bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro, bien. Gracias a Dios. Tardes. Le acabo de enviar a sus jefes de grupos lo que son los calendarios de los exámenes ordinarios. Comienzan el lunes 3 y terminan el viernes 14 de agosto. Lamento informarles que el primer proyecto que tienen que entregar es el mío. Bueno, no lamento porque en teoría se supone que ya avanzaron. Entonces, imagínense si lo hubiéramos dejado para esta semana que hagan sus cartas descriptivas. Y solo son 4 cartas descriptivas. Imagínense. ¿Solo son 4, maestro, o es una por cada módulo? Es una por cada módulo. Por lo tanto, son 4. Yo tengo una duda. En los 4 módulos, dentro de todas las cartas descriptivas, tienen que aparecer los aprendizajes esperados. Todos. Sí. Las competencias son competencias genéricas. Sí. Todas las 15 tienen que aparecer, o sea, tienen que estar divididas. No. Acuérdense que les expliqué que las competencias básicas, genéricas y específicas se van repartiendo de acuerdo a la relación de los objetivos específicos, el objetivo intermedio del módulo y las habilidades que necesita la persona para desarrollarse en el taller. Entonces, ustedes tienen que seleccionar muy bien cuáles son esas competencias que va a desarrollar, que va a aplicar, que va a demostrar o que va a desarrollar en ese módulo. Entonces, puede ser que sea, no sé, de pronto en el módulo 1 puede ser que le sea la competencia 1, 3, 5, específica. La competencias genérica puede ser que sea el 1, 2. Y de las competencias básicas puede ser que sea el 4, 5. Ejemplo. En el módulo 2, que sea la 2, 3, 4, 8, 9, específica, y así sucesivamente. No sé si me di a entender, Julia. Sí, maestro, o sea, no, esa no era mi duda, porque, o sea, sí entendí esa parte del proyecto. O sea, mi duda era que si todos tienen que entrar,
o va a haber algún, por ejemplo, algún objetivo que no, alguna competencia que no entre dentro de los módulos. Por ejemplo, de las 15 que yo use solo, no sé, 10. No se puede, tienen que entrar todas. Repartidas conforme a lo que cada módulo va a necesitar, pero tienen que estar todas. O sea, se tienen que utilizar todas, ¿no? No me estoy dando a entender. No, no te entendí. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, son 15 competencias y 6 básicas, ¿no? Ajá. Bueno, de esas competencias, mi duda era que si todas se tienen que utilizar. O sea, por ejemplo, así como usted explica ahorita, en el módulo, en Ya la te primera entendí. carta, Ya te se entendí. usa el 1 y 2, en la otra se usa el 3 y el 4, y en la otra se usa el 5 y el 6. Pero nunca utilicé, no sé, el 3. No, no. Ya te entendí a lo que te refieres. La respuesta es sí. Todos tienen que utilizarse. ¿Cómo se van a utilizar? De ustedes depende cómo lo van a repartir entre el módulo 1. Como más que repartir, hay que pensar muy bien cuál va a eso, de hecho, lo que les decía. ¿Cuál le va a permitir adquirir el conocimiento? Esas son las básicas. ¿Cuál les va a permitir desarrollarse, aprender, adquirir el conocimiento, demostrar que está aprendiendo? Esas son las competencias genéricas. Y las competencias específicas básicamente es que te demuestre con conductas, con comportamientos, ya sean a nivel cognitivo, destrezas, actitudes, aptitudes o valores, lo que aprendió, lo que adquirió como conocimiento. A eso se le llaman competencias específicas. Entonces, ustedes tienen que determinar qué competencias van en el módulo 1 de las básicas, genéricas y específicas, que se relacionen con los objetivos y con las estrategias que están colocando, así como los criterios de evaluación. No sé si me doy a entender. Porque yo al momento de calificar me voy a relacionar. De hecho, lean bien su rúbrica de calificación. Ahí más o menos está establecido, perdón, la lista de cotejo. Ahí más o menos digo qué voy a calificar y cómo lo voy a relacionar. Entonces, ¿cuáles se aplican en el módulo 2? Básicas, genéricas, específicas. ¿Cuáles se desarrollan en el módulo 3 y cuáles se desarrollan en el módulo 4? Hay algunos que tienen un módulo 5. ¿Todas se tienen que utilizar? Sí. Porque si no, ya no estarías desarrollando tu perfil de egreso. A eso me voy a explicar. Se supone que todas las competencias que se plantearon son porque tienen relación con alguno de los módulos, ¿no? Por eso se tienen que usar Exactamente. todas. Exactamente. Okay. Por eso se tienen que utilizar todas. Y entonces Más allá de esa relación, es porque en tu perfil de egreso, realmente si no cumples una competencia, es como lo veíamos, si yo no cumplo con una conducta o con un comportamiento de evaluación, pues no estoy no se desarrollando cumple, una competencia y por lo tanto no estoy cumpliendo con el perfil de egreso. porque están relacionadas tanto el perfil de egreso como el de las competencias. Así es. Y tiene que llevar la competencia específica, la genérica y no me acuerdo de la otra. Tiene que Básica, llevar las tres. genérica y específica. Ándale, En tiene ese que llevar orden. las tres cada módulo. Sí, pero ya ustedes deciden, vuelvo a repetir, ahí es donde un diseñador curricular se pone, cuando diseña una carta descriptiva, se tiene que poner a pensar cómo va a correlacionar, cómo va a ser funcional y cómo va a ser demostrativo a través de los objetivos, el cumplimiento de los objetivos, a través de las recomendaciones de estrategias de enseñanza y aprendizaje y a través de la evaluación. Acuérdense que es tripartito. Si todo eso se cumple, se desarrolla, se demuestra, pues obviamente estoy desarrollando la competencia. Y por lo tanto estoy desarrollando el perfil de egreso. Maestro, ¿y se pueden repetir las competencias? Por ejemplo, Sí. que en el módulo 1 se repitan en el módulo 3. Siempre y cuando tenga
como dijo Julia, siempre y cuando en el criterio de evaluación, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje y en los objetivos específicos, pues tenga cabida que se vuelva a repetir. Porque, por ejemplo, si dentro de las actividades, por ejemplo, ponen que va a exponer, que va a trabajar en equipo o algo por el estilo, pues obviamente, si lo aplican en 2, 3 módulos, pues obviamente una competencia se tiene que repetir. No sé si me doy a entender. Si dicen que el estudiante va a argumentar o diferenciar, o una de sus objetivos dice diferenciar entre diferentes sistemas de lenguas escritas, o reconocer básicamente los aspectos principales de la lengua en inglés. Es que me acuerdo que había un taller en inglés. Entonces, si va a diferenciar y hay una que se repite constantemente, pues obviamente esa se va a desarrollar, se va a repetir varias veces también. El objetivo, maestro, es el que pusimos al principio en el proyecto, porque al principio en el proyecto se supone que pusimos un objetivo general por cada módulo. Así es. Además de ese, tenemos que crear específicos. Exacto, por tema. De hecho, si se dan cuenta en su ejemplo, tema 1, objetivo 1. Tema 2, objetivo 2. Tema 3, objetivo 3. Están enumerados. Tema 4, objetivo 4. Y así sucesivamente. Por subtemas no se coloca. Solo se coloca por temas. Entonces solo se van a poner los temas y el objetivo. El tema y el objetivo. Oh, no. O sea, sí, no así en ese orden, pero, o sea, solo eso va a llevar, ¿no? O sea, el objetivo de cada tema. El objetivo está relacionado con el tema. Ya cuando ustedes describan temas, subtemas, subtema, eso ya es el contenido que se va a desarrollar en ese módulo. De hecho, voy a abrirlo de una vez. A ver. Maestro, disculpe, ¿ya pasó lista? No he pasado lista, hija. ¿Hoy tuvieron examen o tienen examen todavía? Tuvimos. ¿Tienen examen? No, ya fue. Maestro. ¿Todavía van a presentar? Ya lo presentamos. Ah, ok. Ah, lo que publicaste, Elizabeth. Sí, maestro. ¿Qué fue eso? ¿Cómo se llama esa aplicación? Quizzes. Ah, es el del maestro. No sirve, no lo use. Estresa mucho, maestro. Más lo use, maestro. ¿Quién? Juan Flota, no. No, la maestra Jessica. Pero es que lo que pasa es que no es que sea estresante, pero yo digo que no sirve que tenga tiempo una pregunta, porque digo, no tardas en captar una pregunta, o sea, no todas las preguntas las captas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, nos daban 1 minuto y hay preguntas que las contestas, no sé, en 10 segundos y hay otras como que las tienes que analizar más y se te va el tiempo. Y además, como en esa aplicación
tiene, de la forma de la que la maestra escribió la respuesta, así tal cual la tienes que escribir, si no, no te la acepta. Entonces, no sé, si ella escribió con mayúscula todo o escribió con mayúscula nada más las iniciales o algo así, lo que sea. Ujú. Si tú le escribiste de una manera diferente, no te va a aceptar la respuesta. Ya entendí. Entonces ahí empieza el problema, porque a veces pones la respuesta correcta, pero como no lo pusiste como ella quiso o como ella lo puso en la aplicación, pues te la pone como mal. Aparte, tú tienes que escribir la respuesta, no te la da ahí como opción o algo. Y tardas más Preguntas tiempo. abiertas. Sí. Esta vez fueron todas abiertas. El primer parcial hubo de opción múltiple y abiertas, pero esta no. Estas fueron todas abiertas. Es para que se motiven en el ordinario. Ah, les comento. Hace un ejemplo, por ejemplo, aquí en el módulo más grande, acuérdense que vamos por taxonomías. Acuérdense que ustedes colocaron sus temas y sus subtemas de manera taxonómica. El único error que tiene digamos, no sé si se dieron cuenta. ¿Alguien me puede decir cuál es el error de las cartas descriptivas? Ni han visto el ejemplo, ¿verdad? El error es que están mal enumeradas. Están enlistadas y están mal enumeradas. Porque cada vez que inician un módulo debe ser tema 1, tema 2, sus subtemas, a manera de enlistado. 2.1, 2.2, tema 3, 3.1, 3.2, 3.3, pero en el siguiente lo continúan. De hecho, por ejemplo acá, 8, 9, 10, 11, 12, no va seguido, porque no son continuaciones. Son temas nuevos de un módulo completamente diferente. Entonces, tengan mucho cuidado en numerar y enlistar sus temas. Debe ser tema 1, subtema 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, etcétera. ¿Ok? Mi recomendación es que lo enumeren y lo enlisten ustedes, perdón. No es que no utilicen el de Word, pero a veces falla un poquito o si no, de pronto te lo arrima hasta la mitad ¿cómo se llama? La mitad de la tabla. Entonces, de pronto, por ejemplo, quedaría así, cuando está enlistado, así más o menos. Entonces, ustedes tienen que alinearlo. Aquí en la parte de arriba, no sé si ven las reglas que dice del 1 al 16 punto y tanto. En la parte superior derecha sería regla. Si no lo ven, aquí dice vista. Hay una opción que dice regla. Le dan clic. Y una vez que le dan clic, pues básicamente se ve la regla y ya pueden modificar la sangría. Por ejemplo, le dan en el cuadrito y pueden arreglarlo. El único problema es que se alinean todos, hasta los subtemas. Entonces ahí ya ustedes seleccionan el subtema y lo van alineando de manera tal que estén alineados todos a la par. ¿Sí lo vieron? ¿Ok? Entonces, eso ya es cuestión de ustedes que lo vayan revisando cuando ustedes hagan las solicitaciones. Y como les dije, por ejemplo, aquí son 6 temas, son 6 objetivos. El objetivo del tema número 1 es conoce la definición general de un recurso didáctico. El objetivo del tema 2 es compara las definiciones de acuerdo a los autores Jordi y Díaz San Martín. Aquí el único problema, jóvenes, es que las definiciones, los objetivos específicos están mal redactados. De hecho, debe ser, conoce las definiciones generales de un recurso didáctico para aplicarlo correctamente en su praxis docente. Eso ya es un objetivo específico. Tiene el verbo,
De hecho, hasta está mal redactado. Debe ser en infinitivo ar, er, ir. Conocer la definición general de recurso didáctico para aplicarlo correctamente en su praxis docente. El otro dice, compara las definiciones de acuerdo a los autores. Jordi, no. Dice, comparar las definiciones. Comparar, de hecho está mal redactado, comparar el concepto de recurso didáctico de acuerdo con Jordi, Díaz y Martín en el ámbito educativo. Se redacta en futuro. ¿Perdón? Se redacta en futuro, no en presente. Los verbos. Sí, porque no estamos hablando no estamos hablando de un hecho presente, estamos hablando de que una carta descriptiva propone a futuro lo que es un objetivo que se desarrollará cuando se aplique. Entonces siempre va en infinitivo, en futuro infinitivo, ar, er, ir, conocer, comparar, distinguir, analizar, determinar, comprobar, etc. Y mucho cuidado, es verbo, contenido, criterio y medio. Así se redacta un objetivo específico. De hecho, creo que ahorita que están llevando la materia de redacción no me acuerdo qué me dijeron, no se están redactando objetivos. Una materia donde están haciendo planes o algo por el estilo. Sí, un momentito, un momentito. Permítame un momentito. Listo, gracias. Esos son errores que tienen, de hecho, este ejemplo. El objetivo general también de los módulos va en infinitivo ar, er, ir. Entonces pueden ver que dice comparar la definición de los recursos didácticos. Cuando ustedes lo redactaron en la carta, en el documento, pues básicamente, de hecho, lo plantearon en presente. ¿Sí? Entonces, dice comparar la definición de los recursos didácticos de acuerdo a cada autor con el fin de reconocer su importancia e impacto educativo para que quede mejor. Otro que dice distinguir las clasificaciones de acuerdo con los autores. Debe ser distinguir. Distinguir. O más bien, de hecho, sería diferenciar. Es decir, que va a diferenciar las clasificaciones de acuerdo Maestro, ¿esos son los objetivos específicos? Esos son los objetivos específicos. Tienen que ser más de 3. Pues es que depende de los temas que ustedes colocaron. Es uno por tema. Sí. Diferencia las clasificaciones de acuerdo con los autores. Diferencia las clasificaciones de acuerdo a los autores del concepto de diferencia las principales características del concepto
recurso didáctico de acuerdo con los autores. En el ámbito o en el proceso donde clasifica en el ámbito educativo. Y así sucesivamente, dice, acercamiento a los recursos didácticos como apoyo docente. Analizar la importancia. Acuérdense que aquí tiene que ser los objetivos específicos, tienen que utilizar verbos más conductuales, Elevados. observables, medibles. Tiene que ser demostrativo. Acuérdense que cuando vimos a Tyler, a Glassman, no a Glassman, a Díaz Barriga, Frida Díaz Barriga, habla acerca de que los objetivos tienen que ser observables, demostrables, cuantificables, medibles. Entonces, y Tyler también menciona que deben ser observables, medibles, reales, alcanzables. ¿Ok? Entonces, tienen que ser conductas que cumplan con esos requisitos. Entonces, por ejemplo, aquí analizar cómo mides o cómo observas que va a analizar. Con un reporte. Se podría analizar, o sea, se podría verificar qué tipo de análisis tuvo acerca de algún tema. Pero no es algo que se pueda medir concretamente. Exactamente. Yo creo que aquí, por ejemplo, aquí dice acercamiento a los recursos didácticos como apoyo docente. Creo que sería mejor conocer la importancia de los recursos didácticos de acuerdo a su práctica, porque ahí sí puedes medir qué conocimiento obtuvo. Entonces, si yo quiero determinar qué conocimiento obtiene, la conducta observable más cercana sería argumentar. Argumentar la importancia. Argumentar significa que va a ser explicado, que va a ser hablado, que va a ser verbalizado, o también puede ser escrito. ¿Me doy a entender? Entonces, esa conducta específica tienen que tener mucho cuidado. A eso es lo que me refería. Entonces, argumentar puede ser interpretado como vocalización o como escritura. Entonces, ¿cómo puedo poner? Argumentar la importancia de los recursos didácticos los recursos didácticos, la importancia de los recursos en la práctica docente. Argumentar la importancia de los recursos didácticos en la práctica docente. Argumentar la importancia sinónimos de reconocer, identificar, que no suenen como un verbo, sino más bien como algo calificativo, como un adjetivo calificativo. Argumentar la importancia. Distinguir. Pero que no suene como un verbo, sino como algo, como un adjetivo calificativo. Distinción. Argumentar la importancia de Del reconocimiento. no, sería sí, algo así, por ejemplo, argumentar la importancia de la aplicación, porque ese sería el criterio. El criterio es que lo voy a aplicar yo como docente. Argumentar es el verbo. Importancia de los recursos didácticos. Recursos didácticos es el contenido. Importancia de la aplicación básicamente es el criterio. Y el medio es en la práctica docente. Pues ya cumple los 4 elementos. Argumentar la importancia de la aplicación de los recursos didácticos en la práctica docente. Quedó mucho mejor. Ya es observable, es real, es alcanzable, es medible. ¿Ok?
El siguiente dice, determina las estrategias utilizadas en el aula. Recursos didácticos en el aula. Determina, más bien, selecciona, puede ser, no, compara, explica, determina, sinónimos de determina, que suene como una acción más comprobable. Determina, aplica, sí, podría ser aplica, aplicar la selección correcta, aplicar la selección correcta de las estrategias utilizadas, aplicar, Podría ser establecer la selección correcta de las estrategias utilizadas por el docente dentro del aula. pero O ¿cómo dentro del calificar? aula por el docente. Aquí lo único que tienen que hacer con cuestión es que tienen que dudar de lo que van a escribir. De hecho, yo cada vez que redacto un objetivo hasta lo dudo y lo vuelvo a releer y a leer y a cambiar 1000 veces. Porque tiene que ser real. ¿Cómo evalúas o cómo mides el establecer? Entonces, ahí está la cuestión. No es que esté incorrecto, al contrario, pero podría ser más. Recuérdense que también tienen que ir con una taxonomía de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, aquí ya básicamente debe ir a lo más difícil. Entonces, sería, por ejemplo, podría ser hasta seleccionar estratégicamente los recursos La aplicación de didácticos, los recursos, ¿no? seleccionar estratégicamente los recursos didácticos de acuerdo, ¿cómo lo podemos poner? De acuerdo a, de acuerdo a las características del aula. Porque aquí el profesor debe entender cómo seleccionar adecuadamente como una estrategia de enseñanza, recurso, herramienta, medio, para poder aplicarlo de acuerdo a las características del aula, o del alumnado, mejor dicho. El medio sería el aula. El medio sería el aula. El objetivo sería, la conducta sería que él seleccione. ¿Cómo? Pues puedes recomendar una actividad, por ejemplo, donde el profesor, una vez que ya sepa cuáles son esos diferentes recursos, cómo se clasifican, cómo se ordenan, entre otras cuestiones, de que el docente, por ejemplo, de acuerdo, que plantee un análisis de caso, ¿no? Que plantee un análisis de caso y a través de ese análisis de caso, el docente va a establecer qué recursos didácticos se está empleando o más bien hasta por ejemplo, el facilitador puede redactar un caso y ya el docente puede determinar qué tipo de estrategias a través de cómo seleccionar estratégicamente recursos didácticos para cumplir pues con lo que se quiere lograr según el caso, ¿no? Y el último dice, importancia de la elaboración de los recursos didácticos. Comprueba la importancia. De hecho, aquí podría ser que, por ejemplo, ya de hecho sería repetir la palabra. Elaborar recursos didácticos propios como apoyo en su práctica docente.
El verbo sería elaborar, el tema sería recursos didácticos, el criterio sería que sean propios y el medio, pues básicamente que sea para su praxis docente. O sea, de acuerdo a su experiencia, a su edad, a sus características, a su personalidad, el docente comúnmente desarrolla materiales didácticos. Es como, por ejemplo, han visto que muchos maestros tienen sus propias estrategias. Por ejemplo, algunos utilizan, pues, el Google Form, Classroom, yo utilizo Moodle, entre otras cuestiones. No sé si me doy a entender. Maestro, igual, bueno, no sé. Que es que no sé, no me gusta esa parte de propios como apoyar, porque siento que no suena bien. O no sé si soy yo, Propios para cómo, apoyar. ajá. O yo estaba pensando en elaborar recursos didácticos propios del apoyo áulico para la práctica docente. Pero no sé. Del apoyo áulico. Del apoyo. Podemos hasta áulico, es que áulico O no. propio de la dinámica en el aula O para puede la ser para práctica apoyar el docente. proceso de enseñanza en su práctica docente. Pero ahí ya serían dos verbos, elaborar y apoyar. A ver, elaborar recursos didácticos propios para que no suene Auxiliar como un el verbo, proceso. La auxiliar no. que no Eh, suene como un verbo. Vieron que no es fácil. Hay que pensar que no hay que repetir verbos. Hasta eso tiene que tener mucho cuidado. Apoyar, sustentar, propios para dirigir, encaminar, seguir. tiene que ir propios. A ver, ¿cómo lo pensaste? Elaborar recursos didácticos para el apoyo en el proceso de enseñanza en la práctica docente. En el Elaborar recursos proceso. didácticos En el proceso de enseñanza. para el apoyo del. Es que en él En sería el del. O sea, del la proceso. conjunción es en él, no sería correcta. Sería Porque no del es un lugar. proceso, exactamente. Ok. Para el apoyo del proceso de enseñanza en su práctica docente. Quedó mucho mejor. Muy bien. Por ejemplo, aquí dice CB1, CB2. Bueno, pero ¿cómo van a cumplir con esto? Aquí dices actividades. De hecho, yo preferiría que lo cambien en esta ocasión y que le pongan estrategias de enseñanza. Que lo pongan de esa manera. Estrategias de enseñanza en vez de estrategias actividades. Porque aquí le van a recomendar al docente. Y algo que les comenté a los chicos del curso del curso pasado es que básicamente deben ser, por ejemplo, de esta manera. Aquí dice, describe los recursos didácticos de acuerdo con su percepción de la realidad. Esto no es una estrategia. Una estrategia, por ejemplo, podría ser, no sé, por ejemplo, el tema número 1. Dice, conocer la definición general de un recurso didáctico para aplicarlo correctamente en su praxis. ¿Qué tipo de estrategia le puedo recomendar al facilitador para que cumpla con el objetivo? Investigación. Podría ser investigación expositiva sobre investigación, de hecho es guión. Investigación expositiva, porque es una estrategia unida. Es una investigación expositiva sobre
las definiciones o sobre el concepto. Sobre los diferentes conceptos. Sobre los diferentes o hasta diversos conceptos de recurso didáctico. Maestro, mi duda, ahí veo que lo pone con mayúscula. ¿Siempre va a ir con mayúscula? Porque, por ejemplo, en los objetivos no se redactó con mayúscula. No es un nombre propio. De hecho, Pero es que es tema, es, por ejemplo, como nos dijo lo de licenciatura en educación. es que es un concepto que indica propiedad. Únicamente van con mayúsculas, organizaciones, después de un punto, entre comillas, cuando se inicia, 2 puntos, nombres propios. No lleva Pero mayúsculas. si lo pone entre paréntesis, sí lleva, ¿no? Recursos didácticos, porque es lo que se va a investigar, es el tema principal al que se tienen que enfocar. Lo que sucede que, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, tal vez hasta aquí en el tema, podría ser utilizado como mayúsculas, porque me estoy haciendo referencia al nombre de un módulo. Pero igual Pero se supone que cuando en todos los títulos. ya lo implemento en una línea de texto que no hace referencia al nombre en algo en particular, no debe llevar mayúsculas. No, porque no es un nombre propio y tampoco hace referencia a un concepto, eso sí, o a un proceso, pero no es un nombre no es algo que implique que lleva mayúsculas. De todas formas, dejen que lo revise. Que yo sepa, no lleva mayúsculas. ¿Ok? El siguiente, por ejemplo, tema número 2, dice, compara el concepto de recurso didáctico de acuerdo con Jordi Díaz y San Martín en el ámbito educativo. Compara el concepto de recursos didácticos. Aquí dice, distingue las definiciones de cada autor por medio de una elaboración de mapa. Aquí no sería eso, sería elabora organizadores gráficos para diferenciar las características ¿de quién? De Jordi Díaz y San Martín. De Jordi Díaz y San Martín. Entonces ahí les estoy diciendo que, por ejemplo, una estrategia que puede utilizar es organizadores gráficos. Ya el facilitador decidirá si es un mapa conceptual, un mapa mental, una tabla comparativa. Entonces, eso ya es allí ya estoy cumpliendo, porque obviamente un organizador gráfico me sirve para comparar. ¿Me doy a entender? El 3 dice, diferenciar las principales características del concepto aquí lo pusimos con mayúscula. Del concepto recurso didáctico de acuerdo con los autores del ámbito educativo. Diferenciar las principales características. Como una estrategia que me sirva para diferenciar características. Chicos, no solo Julia toma la clase. Cuadro comparativo. Pero vendría siendo lo mismo que organizadores gráficos. Dice, argumenta diferenciar las principales características del concepto recurso didáctico de acuerdo con los autores. Debatir, un debate.
Ok. Podría ser, de hecho. Emplear un debate. Se redacta igual que bueno, similar a lo que son los objetivos. Viene primero el verbo, después la acción. De hecho, no debería llevar verbo. Porque solo estoy estableciendo una estrategia. Una estrategia no lleva verbo. Por ejemplo, investigación expositiva son dos estrategias, están unidas. Organizadores gráficos es una estrategia. Debate sobre los tres autores. Sobre las definiciones de los tres autores acerca de recursos didácticos. Correcto, sobre las descripciones. Es que descripciones sería más bien, por ejemplo, Definiciones. Debates sobre, a ver, ¿cómo es el tema? Debate sobre Clasificación de los recursos didácticos. Debate de los criterios de clasificación. Debate sobre los criterios de clasificación de los recursos didácticos. Argumenta la importancia y la aplicación de los recursos didácticos en la práctica docente. Una estrategia que me sirva para argumentar. ensayo. Un ensayo podría ser. Pero si quiero proponer algo más innovador, más entretenido, más propositivo, más significativo. Exposición. Como que ya lo pusimos al principio, tratemos de no repetir. Pero se pueden repetir las estrategias en otros módulos. En otros módulos sí, pero recuerden que en realidad debería ir incrementando la dificultad. Entonces, no es que no se pueda, simplemente sí se puede, pero en realidad deberían proponer algo más innovador. Recuerden que se les dije que el chiste de que ustedes hagan las cartas descriptivas es que como diseñadores curriculares propongan algo que sea significativo, algo que forme una competencia y no un conocimiento que llegue a la realidad del estudiante. Por lo tanto, lo que yo pondría, por ejemplo, en argumentar, podría ser hasta un podcast. ¿Un qué? Un podcast. ¿Sí saben qué es un podcast? Un podcast Sí. es un audio grabado a manera, por ejemplo, de como un discurso expositivo, argumentativo, donde describes las características de algo, pero también le das como que tu punto de vista, tu opinión, si es funcional, si no es funcional, qué tan efectivo puede ser, cuáles son sus limitantes, sus barreras, etcétera. No sé si me doy a entender. Entonces, podría ser hasta eso. Argumenta la importancia de la aplicación. Si voy a argumentar la importancia, hasta puede ser un video. Un vídeo. Un sonorama. También puede ser un sonorama por una presentación en PowerPoint. Adelante. Entonces, todo eso puede funcionar algo como para que le quede significativamente al estudiante. Un sonorama puede ser hasta conocido como un diaporama. Diaporama del impacto, o puede ser diaporama del impacto de los recursos didácticos. 5. Selecciona estratégicamente los recursos didácticos de acuerdo con las características en el aula. Aquí puede ser como lo dijimos hace un momento, ¿se acuerdan? Que
De hecho, podría ser que ejemplifique, no me parece mal. Más bien que sería ejemplificar estrategias. Pero ahí está usando verbo, maestro, y se supone que Perdón, tiene que no ser es una ejemplificar. estrategia. Una estrategia que sirva para contextualizar, no. Sería un análisis de caso. Un análisis de caso que identifique las estrategias significativas, que identifique estrategias adecuadas al aula o a las características de los alumnos. Un análisis de casos que identifique las estrategias adecuadas a las características de los alumnos. Que identifique las estrategias. O lo mejorarían ustedes, no sé qué piensan. Hijos de la luz, la ciencia y la verdad, ¿lo están entendiendo? Yo digo que Sí, está mejor que sea, que continúe como ejemplifique, porque que identifique como que no tiene relación. En cambio, que ejemplifique, creo que está más acorde a lo que se requiere en el análisis de casos. no, yo creo que sí está bien que se identifique y en el siguiente, como va Pero no subiendo el de siguiente. nivel, como la misma tarea o como un Pe- grado más de dificultad. Pero es Entonces, que no los hay puntos, otro. Julia sería como después. Pero es que Es no que hay el último otro. objetivo dice Ajá. elaborar recursos. Entonces, yo creo que tenía de lo que dice, es Jova, que Verática, No, No, no al está. puche. Alpuche. Ah, ¿cuál? Ya ves, no, hija, Jochebed. Yo creo que sería más bien identifique con lo que dice, que estoy de acuerdo con lo que dice Alpuche. ¿Por qué? Porque el último objetivo es elaborar recursos didácticos. Entonces, él va a ejemplificar, va a Eso yo lo dije. contextualizar. ¿Tú lo dijiste? Sí. Es que yo digo que ejemplifique es mejor porque ahí ya estás dando tu punto de vista acerca de cada una de las características que tiene cada uno de los recursos didácticos que tú quieres implementar dentro de un aula. Por lo que si tú ya conoces cómo funciona cada una de las características y sabes reconocer cada uno de los ejemplos, pues es más fácil la elaboración de los recursos didácticos. Por eso en el último objetivo, no sé qué les parezca. Aquí, por ejemplo, argumenta la importancia, no. No. Porque si estamos hablando de que elabora recursos didácticos para el apoyo, se denomina como, no sé qué les parezca, por ejemplo, hasta un sociodrama. Un sociodrama puede ejemplificar lo que El es cómo se emplea el recurso didáctico dentro exactamente del aula. que ellos seleccionen un recurso, por ejemplo, y que actúen cómo lo aplicarían. Como por ejemplo, no sé si alguna vez, ustedes han dicho muchos sociodramas, de cómo se aplica una estrategia, algún recurso, algún medio, etcétera. Entonces, un sociodrama Hay, me... hay uno, maestro, que no sé cómo se llama, se me fue el nombre. O sea, por ejemplo, hacemos la planeación, pero la reducimos siempre como a 10 minutos de clase, ¿no? O sea, como que hacemos toda la planeación y con todos los recursos y como que la microclase, ándale, Sí, podría gracias. ser hasta eso, la demostración de una microclase o una micro... Sí, podría ser una demostración
a través de una microclase donde apliquen diversos o diferentes recursos didácticos. ¿Qué les parece? Y así ya está la parte de ejemplificación y ya llegamos a la parte de aplicación. Está lo que es la parte desde lo que es la cognición o los aprendizajes declarativos hasta el último nivel, que es la parte de los aprendizajes de metacognición, la aplicación real. Aunque es una demostración o algo ficticio, pero realmente estás sabiendo cómo aplicarlo. ¿Y si se puede poner la acción? ¿No sería solo microclase con la aplicación de diferentes recursos didácticos? Sí, O pues, sí se lo se pueden puede redactar de poner... diferentes maneras. Ajá, mi duda era si sí se puede poner una acción antes de la estrategia. Es una demostración. Porque con la microclase tienes que entender que ya es una demostración. De hecho, la técnica cognitiva como tal sería un sociodrama o un juego de roles. De hecho, actualmente se denomina como juego de roles. El juego de roles es cuando cada quien tiene un papel que tiene que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, el docente, los alumnos, el recurso didáctico, y todos esos tres papeles juegan un papel importante. Cada papel tiene que cumplir su función establecida. Puede ser juego de roles a través de una microclase donde apliquen diferentes recursos didácticos. Para ello, nada más déjenme buscarlo. Tengo un libro, de hecho creo que está aquí. Déjenme buscarlo y te se los mando. Se llama Estrategias de Enseñanza. Se los di a los chicos del curso. Aquí está. Aquí está. Se llama Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje de Pimienta. No sé si han visto a ese autor en su vida académica. Está padrísimo su libro porque nos da una serie de recursos, de hecho, en estrategias, como su nombre lo dije, estrategias de enseñanza y aprendizaje. Lo voy a mandar por el chat. ¿Sí? Incluso ese libro que usted está mencionando, aparece en cómo elaborarlo. Por ejemplo, si quieres hacer un mapa conceptual, ahí te aparece la manera en que lo tienes que hacer, la manera correcta de estructurarlo. Exactamente. Exactamente. Se los estoy mandando, se está enviando, es que pesa demasiado, se está enviando. Y de todas formas, a ratito, si alguien lo descarga, que se lo comparta a sus compañeros por el WhatsApp, por favor. Maestro, ahorita lo comparto, yo lo tengo. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Está Sí, padrísimo ese maestro, sí lo libro. tengo. Sí, está muy bueno. De hecho, yo en la prepa una maestra me lo dijo y ella lo utilizaba, porque los mapas conceptuales, pues nosotros estamos acostumbrados a poner muchísimas palabras y pues no, un Exactamente. mapa conceptual pues no es así. Ahí está, Ahorita se los vean. paso. Trae, por ejemplo, comúnmente lo define por tiempos, antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero realmente ya vimos que las estrategias no tienen, de acuerdo como yo lo aplique en el tiempo específico, pues no tiene nada que ver con el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, dice preguntas de guías, preguntas literales, preguntas exploratorias, el cuadro CQA, el cuadro RAP, RP, también está lo que es el cuadro triple Q, en resumen, síntesis, ensayo, debate, simposio, mesa redonda, foro, seminario, taller, tópico generativo, simulación, proyecto, estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, in situ, aprendizaje basado en tecnologías de la información y la comunicación. Entonces está padrísimo realmente. Te da otros como organizadores gráficos, etcétera. Este libro es del 2012.
De hecho, o sea, tengo otros, pero no me acuerdo si son este de Díaz, Frida Díaz Barriga. Aquí tengo su libro también de Frida Díaz Barriga. No sé si lo tienen, que también habla de estrategias de enseñanza súper, súper práctico. Antes se los envío también. Este es el de Peosa. Maestro, y por ejemplo, en las cartas descriptivas, si empezamos con el primer módulo, se pueden empezar con cosas muy sencillas, no sé, como lluvia de ideas, diálogo entre compañeros, cosas así, cosas más sencillas para que se vea como que cómo va subiendo de nivel, o tiene que Siempre, empezar con un nivel considerado. nada más acuérdense, siempre y cuando cumpla con el objetivo. Que la Ujú. conducta, que básicamente que la estrategia que van a seleccionar cumpla con el objetivo. Puede ser simple, tan fácil como una lluvia de ideas, es en sí, siempre y cuando esa lluvia de ideas esté enfocada a desarrollar pues la adquisición, obviamente, básica del aprendizaje. Una lluvia de ideas, ¿para qué sirve? Si lo aplico al inicio, pues básicamente para conocer los conocimientos previos. Si lo considero en medio en el desarrollo, me sirve para verificar la adquisición del aprendizaje, lo que están aprendiendo las personas. Si lo aplico al final, básicamente me sirve para determinar qué están aprendiendo y cómo lo aprendieron. ¿Me doy a entender? Entonces, te vuelvo a repetir, siempre y cuando la estrategia sirva para lo que es, que sea, que cumpla con el objetivo, vaya. Al parecer ya se envió por Zoom. No sé si ya lo ven. Este libro igual de Díaz Barriga es básico para un licenciado en educación. Este libro lo leí durante la carrera. Es súper básico conocer todas esas estrategias de Frida Díaz Barriga, que habla acerca del aprendizaje significativo. ¿Alguna vez vieron el libro de Díaz Frida Barrigas? Frida Díaz Barriga, no Barrigas. Ya me parezco al chavo. Se los estoy enviando también, que es algo pues básico, básicamente que tienen que saber. ¿Ya les llegó el archivo? Y este libro es del año del caldo, pero ya está actualizado con lo que les acabo de enviar. Muy bien. Tienen ustedes allá dos archivos que les pueden servir, muy básicos y muy necesarios para un licenciado en educación. De hecho, el de Díaz Frida, 2002, es el libro, ahora sí como que la Biblia básica del licenciado en educación, sobre estrategias de enseñanza. Entonces, de aprendizaje significativo. Entonces, léanlo, revísenlo, guárdenlo como si fuera pues una parte importante de ustedes, porque puede ser que les vuelva a servir más adelante en su vida profesional. Muy bien, aquí en cuanto a los criterios, agréguenle criterios de evaluación. De hecho, está mal, es criterios de evaluación. Los criterios de evaluación tienen que incluir la parte formativa y la parte sumativa. ¿Sí? Hoy en día se habla acerca de darle valor también a la parte diagnóstica. Pero en eso ya no, ya depende pues básicamente del profesor, de la praxis, de la libertad que tenga o no. Entonces, con que básicamente me cuantifiquen lo que es básicamente cualitativo, cuantitativo. Que me describan
por ejemplo, no sé, de hecho aquí lo que les critiqué a ellos es que está muy, muy puntual sus criterios de evaluación. Puede ser, por ejemplo, investigaciones. Por ejemplo, lo alinean. No sé si han visto que siempre está alineado. Por ejemplo, 10%. De pronto, exposiciones. Eh, 15%. Participaciones. Bueno, ni siquiera eso. Tareas. Y tareas, ejercicios o actividades. ¿Cuál es la diferencia de una tarea, un ejercicio y una actividad? De hecho, es tarea, actividad y ejercicios. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre ellos? Porque no es lo mismo cada uno de ellos. Te digo que pienso. Creo que las tareas es porque son de casa, las actividades son porque son más lúdicas y los ejercicios son porque son de la libertad en hora de clase. Sí, de hecho, Eso sí. iba a decir. Las tareas son porque básicamente son las complementarias, las que se dejan para casa. Las actividades son las que se realizan para adquirir el aprendizaje. Y los ejercicios son los que sirven para reforzar o para determinar el alcance de ese aprendizaje o para reforzarlo. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese puede tener un valor más alto. Puede ser, por ejemplo, no sé, 30%. O a mí, la verdad es lo que más, de alguna manera, hoy se le da más valor. No sé, 50%. ¿Ok? Participaciones. Puede ser que le pongan Esas tienen que ir acorde a las estrategias, maestro, a lo que se está planteando en las estrategias. Pueden englobar de manera O- general las estrategias. Porque, por ejemplo, tareas, actividades o ejercicios pueden englobar a los organizadores gráficos, debates, diaporamas, a los análisis de casos y al juego de roles. y los criterios se pueden usar los mismos en todas las cartas descriptivas. Se tiene que usar en todas, ¿no? ¿El mismo o tiene que cambiar? No, de hecho puede ser los mismos criterios, pero puede variar el valor, porque recuérdense que va subiendo la dificultad. Entonces los valores pueden ir cambiando. ¿Ok? Deberían de ir cambiando, mejor dicho. ¿Ok? Participaciones, por ejemplo, no sé, un 7%, por ejemplo. La asistencia, acuérdense que en muchas ocasiones el 80% de asistencia es un criterio de evaluación, por lo tanto, por eso se le asigna un valor en el criterio de evaluación. No sé, por ejemplo, puede ser que en su momento determinado, de hecho, hasta las participaciones, a mí me interesan más las participaciones, ya se los dije. Por ejemplo, estamos hablando que ya tenemos 75, yo le podría dar un 12% y a la asistencia le podría dar un 8%. Y me falta el examen, la evaluación, que puede ser, por ejemplo, un producto final, puede ser, por ejemplo, prueba de desempeño, prueba o proyecto, o producto, le pueden decir como producto, de hecho, porque un producto es un proyecto, que en este caso, por ejemplo, el sociodrama o los juegos de roles puede funcionar como un producto. ¿Sí? Tenemos entonces 20, 70, 85, 95. Entonces aquí yo puedo variar porque, por ejemplo, Le puede bajar a la parte de investigaciones porque no, bueno, al menos yo siento que no cuenta tanto puedo como las ponerle pruebas. tal vez un 5%. 7% o lo igualamos con las asistencias. Yo decía que 5, porque no, bueno, al menos yo no siento que sea tan importante.
porque al final de todos modos va a tener que haber una exposición, entonces la exposición va a hacer que tengan que leer esa investigación. Y aparte, en muchas ocasiones ustedes van a facilitar los recursos. O sea, sí van a haber investigaciones, pero van a ser muy pocas. Para agilizar su taller, ustedes tienen que facilitar todos los recursos, libros, materiales, copias, etcétera. ¿Me deben entender? Para hacerlo más rápido. Entonces, de hecho, hasta esto de las asistencias, tal vez a las exposiciones ya les daría un 13%, a la asistencia un 8%, a las participaciones un 10%. Tenemos entonces 20, 70, 80, 85 y le damos un 15% a las evaluaciones. Ahí está. ¿Sí? Y ya quedaría. Aquí lo único que le critiqué a ellos es que no lo debieron haber hecho así de esta manera porque lo están haciendo conforme cada uno de los criterios que están de las estrategias y no debe ser así. Debe ser de manera generalizada. ¿Sí me doy a entender? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Entonces, aquí ustedes tienen que sopesar. En realidad debe ir subiendo de mayor dificultad, por lo tanto, ustedes tienen que ir subiéndole como que mayor probabilidad a tal vez a algo más significativo. Pero bueno, ya ustedes decidirán. Esto lo hice pues pensando más o menos que, por ejemplo, el 5% de investigaciones es porque la mayor parte de los trabajos, de los materiales de lectura, ya deben estar listos por persona. Eso significa que no tiene mucho trabajo de investigación, es muy mínimo. 13% de exposiciones porque realmente necesito ver, acuérdense que la parte de demostración, la parte observable, la parte conductual de comportamiento, pues le tengo que dar un valor más significativo. Y las exposiciones es parte de ello. Las tareas, actividades y ejercicios, pues en esta parte tengo que retroalimentar, tengo que reforzar, tengo que hacer lluvia de ideas, tengo que hacerlos pasar al pizarrón, tengo que hacer, no sé, por ejemplo, preguntas dirigidas, preguntas abiertas, una actividad como una sopa de letras, no sé, me doy a entender. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces es la parte más conductual, por eso tiene un valor más grande. No es que yo me lo haya sacado de la manga o que yo no pueda justificarlo, sino que ustedes tienen que tener la capacidad para justificar por qué están colocando cada uno de los criterios. Participaciones porque necesito determinar cuál es la adquisición del conocimiento que ya obtuvo. La asistencia porque acuérdense que tiene que haber un 80% de mínimo. De hecho, eso está dentro de lo que es el artículo tercero de hecho, de las reformas, dentro del marco curricular común, de las reformas educativas. No me acuerdo en qué artículo específicamente está, no se me acuerdo, en el 333 de la reforma educativa, donde dice que para poder, que el mínimo aprobatorio, pero el mínimo de asistencia debe ser el 80%. Pero Está... ya no es así, ¿no, maestro? ¿Ah? Ya no es así, o bueno, ya no se evalúa de esa forma. De hecho, sí sigue siendo establecido dentro de la reforma educativa. De hecho, no está no está en el diseño curricular. O sea, nunca van a ver que en un currículum diga 80% de asistencia, no. Pero sí está dentro de un artículo constitucional de las reformas. Pero, y por ejemplo, eso no tiene nada que ver con pasar a un alumno que no es, no sé, que el alumno no haya ido nunca, pero la reforma te dice que necesita el 80% de asistencias para pasar, pero también te dice que no puedes reprobar al alumno. Esas son como que inconsistencias en las que cae lo que es el currículum con las reformas o con la ley. A veces las escuelas tratan de hacer como esos, ¿cómo se le llama? Lagunas legales, como unas especies de vacíos, donde pues la interpretación queda de acuerdo a la institución educativa, a las autoridades, al supervisor, al padre de familia, al maestro. Entonces hay muchas variantes, ¿no? De hecho, creo que es el hecho de que si el alumno reprueba o no, queda a manos de los padres de familia, ¿no?
Por Exactamente. ejemplo, si los padres no, o sea, si el alumno reprueba porque no, competentemente no estuvo apto para, no sé, tercer grado de primaria, es el padre que va a decidir si repite el año o no. ¿O no? Correcto. Así es. De ahí pasamos a lo que es las referencias bibliográficas. Por favor, yo le voy a dar clic. Eso significa que si en su momento determinado le doy clic, por ejemplo, a la bibliografía, la reviso y veo que no es funcional, son puntos menos. De hecho, muchos me trataron de engañar con sus bibliografías porque algunas no me las abría. Me decía que de hecho que el link está roto o está, ya no existe. Entonces tengan Igual mucho cuidado. lo que pasa, maestro, igual y tienen que tener cuidado, que a veces cuando se descarga un PDF, agarramos el link del PDF que está arriba y como está guardado en nuestra computadora, pues obviamente no lo va a Exactamente. abrir. Entonces se tiene Exactamente. que sacar directamente desde, antes de abrir el documento, le dan copiar al Correcto. enlace, antes de abrir el documento. Correcto. Por ejemplo, este no me abre. Vean. Ese no me abre. Entonces, esos son puntos menos que les hice saber a ellos en su momento determinado por quererme ver la cara. Y sí fue un accidente. ¿Ya vieron? Otra forma en que en su momento determinado yo lo busco para ver si en realidad existe es a través del título. Porque si el título está textualmente, simplemente al final le pongo PDF con el título. Y aquí está. Entonces, por ejemplo, hace un momento me dijo que el link estaba roto. Ahorita ya me lo cargó. Maestro, ¿Sí? tengo una duda. Cuando se referencia, el título No te va escucho, tal hija. cual. No te O escucho sea, bien. cuando se referencia, ¿se supone que el título va tal cual lo escribió el autor o es mayúscula o minúscula? Tal Siguiendo el cual está formato. escrito. Aunque haya escrito Pero, todo en mayúscula. por ejemplo, si está escrito aquí en mayúsculas, no. No, Ajá, porque yo eso me ya se... refería más al formato, no El a formato que es tenga todo. mayúsculas y minúsculas. Ah, Si en su momento determinado está escrito en mayúsculas y minúsculas, y por ejemplo dice R mayúsculas, D en mayúsculas, E en mayúsculas, B en mayúscula, E en mayúscula, E en mayúscula, sí lo escribo así. ¿Sí? Pero si todo está en mayúscula, no. Porque eso ya sería... De hecho, en muchas ocasiones yo no sé cómo publican estas cuestiones, porque realmente los títulos no deben estar escritos en mayúsculas. ¿esas Entonces es referencias de dónde se sacan? la referencia. Esas referencias son de las que nosotros usamos para investigar, que Sí, tuvieron que ver con el tema. sí. So, ¿de dónde sacaste cada uno de estos temas que están acá? Por ejemplo, esos temas y subtemas que colocaste, ¿de dónde los sacaste? Por ejemplo, este autor está hablando acerca de estrategias y recursos que utilizan docentes de educación básica para enseñar español. Entonces, aquí, si no me equivoco, de hecho no es este, es el otro. Aquí está el concepto de... Ay. Sí, tiene, para responder básicamente la pregunta, sí, tiene que ser exactamente donde sacaron los temas y los subtemas y la información que está allá. Debería de estar ahí. De hecho, si no, no, creo que me acuerdo que este igual me quiso ver la cara con las bibliografías y no tenían de hecho en relación ni los contenidos que estaban allá.
Entonces, de hecho, aquí ni siquiera está la clasificación y la división de los autores que me dio. Sí, ya me acordé. Maestro, por ejemplo, si sacamos los temas y subtemas de uno, dos o tres documentos nada más, Los colocan. pero no importa que sean los mismos tres en todos. No. De hecho, por ejemplo, puede ser hasta un solo libro donde Ajá, estén eso. todos estos. Sí, porque lo que pasa es que buscamos un documento que de verdad lo tenía casi todo completo y estaba muy bien estructurado. Ok. Era una tesis. Entonces, Ahora esa nada más tesis ya tenía como que una observación. Nada más les pido que, por ejemplo, lo dividan de esta manera. por Básica, las páginas. no. Bibliografía básica significa que hay un libro único que es el que contiene la mayor parte de la información. Y hay otra bibliografía que se llama complementaria, donde puede él encontrar mucho más ideas, más recursos que les pueda ayudar a complementar lo que dice ese autor. Ok, entonces en la parte básica se pondría el libro El donde se libro sacaron principal, todas ajá, y las complementarias vendrían siendo, por ejemplo, si yo quise buscar el tema por sí solo, ¿no? Y me apareció. exactamente. Ok. Y los auxiliares de información, los que me brindan mayor información o los que me abren el panorama más grande. ¿Ok? Individualmente de cada tema, ¿no? Exactamente. Ok. Ya ustedes lo determinarán. Nada más que estos no van, vuelvo a repetir, lo único que iría en negritas es básica y complementaria. Todos los demás iría normal. ¿Ok? Es básica, dos puntos y seguidos y pongo la referencia. Punto y aparte, no. Básica, dos puntos y aparte. Y pones la referencia. Ah, Por ejemplo, si estas dos son mis básicas, las pongo abajo. así. ¿Sí? Ya. O si una es básica, la otra es auxiliar, lo pongo así. ¿Sí me di a entender? Sí, maestro. Muy bien. En cuanto al perfil docente, ojo, el perfil docente tienen que incluir estas cuestiones. Tienen que incluir perfil académico. El perfil académico se refiere a si va a ser licenciado, maestro o doctor. ¿Sí me doy a entender? O alguna otra área. En vez de licenciado, va a ser o ingeniero en algo. ¿Ok? Dependiendo del título. A eso se refiere perfil académico. Arámbula, hija, ustedes tienen que buscar libros básicamente donde pueda recuperarse la información de cada uno de los temas que ustedes hicieron. Tiene que tener, aparte del perfil académico, el área disciplinar. ¿A qué me refiero con área disciplinar? Me refiero a, por ejemplo, si es pedagogo, licenciado en educación, psicólogo, no sé, por ejemplo, licenciado en tecnologías de la información y la comunicación, matemático, Educación especial. ¿Cómo se pondría ese? exactamente, educación ¿Así? especial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me di a entender? Sí. Tiene que tener
los años de experiencia. Por ejemplo, lo mínimo que a veces piden es un año de experiencia frente a grupo, por ejemplo, con un año, por ejemplo, puede ser igual aparte de eso, no sé, por ejemplo, control de grupo. De hecho, no, pero estoy mal. Año de experiencia significa el periodo, a los años de trabajo que tiene. Y el otro se refiere, por ejemplo, a conocimientos, habilidades. Vamos a ponerlo más fácil, competencias. A las competencias que debe tener. Por ejemplo, dominio de grupo. Facilidad de, no es facilidad, es, por ejemplo, ¿cómo se le llama esto? Dominio, no es dominio. Sí, es dominio escénico. Es decir, que se sepa manejar frente al grupo, exponer, hablar, gesticular, etcétera. Por ejemplo, algo también puede ser que sea dinamismo, dinamismo e interacción grupal. Es decir, que sepa, por ejemplo, trabajar de manera activa, rápida, dinámica con el grupo. No sé si me doy a entender. Dentro de esta parte de competencias, ¿entraría la ética que debe de tener o sería otro apartado? Correcto. De hecho, puede ser, por ejemplo, profesionalismo. Profesionalismo. Profesionalismo en la relación con los grupos, con los alumnos. ¿Ok? Puede ser también valores. Puede ser también valores como, por ejemplo, empatía por Esto. las problemáticas. Van separadas los valores, o sea, van uno por uno, no Van como poner enlistados, van como valores. enlistados. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo así porque como se lo estoy redactando como ejemplo, pero va así como lo está aquí, enlistado. ¿Sí? Entonces tienen que ser más de las, por ejemplo, el Zorro puso como 3, tienen que ser más, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Y básicamente... No, maestro, le iba a tomar foto. Ay, perdón. Ahí está. Gracias. De nada. Muy bien. ¿Tienen dudas, preguntas, observaciones? Mishnam, ¿tú la cabello? Y esos se redactan en qué, maestro, perdón. Se redactan en presente, sí, ¿no? Porque es Sí. posee, es presente. Posee, dominio de, control de, facilidad para, es en presente. Conocimientos de, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, observación? Correcto, entonces. Y ya para terminar, si en un momento determinado, como les dije, cómo voy a ir revisando cada una de esas cuestiones. De hecho, aún me queda, aún el objetivo general, como
comparar la definición de los recursos didácticos de acuerdo con cada autor con el fin de conocer su importancia e impacto educativo. Sí, está bien. Y como pueden ver, aquí son pocas competencias específicas, genéricas y básicas. De hecho, lo lógico, así es, Adamari, todos llevan área disciplinar. Es decir, en la carta descriptiva siguiente, por ejemplo, puede ser que ya no sea licenciado en educación, que pueda ser, por ejemplo, un licenciado en tecnologías de información y la comunicación, que pueda ser un licenciado en educación especial, que pueda ser un administrador de empresas también, un licenciado en administración de empresas, un ingeniero en administración de empresas, etcétera. Todo depende lo digo porque todo depende del contenido, del dominio, del profesionalismo que ustedes quieran generar. En realidad, un taller debería permitir diferentes perfiles. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar diferentes profesionales que me permitan adquirir su experiencia. Por eso en muchas ocasiones, de hecho, las maestrías de la escuela están hechas modularmente. ¿Por qué lo digo? Porque primero llevan un módulo de una asignatura y después llevan otro. ¿Por qué? Porque es como contratan a diferentes personales con diferentes perfiles. Cada uno de ellos enriquece el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, y por eso en muchas ocasiones tienen que ser diferentes perfiles o áreas disciplinares. No sé si me doy a entender. Y por ejemplo, maestro, ¿podría llegar a ser licenciado en educación con alguna maestría en educación especial? De hecho, exactamente, lo pueden especificar que tenga alguna especialización. Por ejemplo, le pueden decir licenciado en educación con especialidad en educación especial. ¿Sí? Y eso ya lo hace diferente. ¿Por qué? Porque ya no es Chan licenciado en educación. Eso significa que se ha especializado y que sabe mucho del área de enseñanza y aprendizaje, pero también mezclado con educación especial. ¿Sí? Gracias, Adriana, ¿sí? Andrea, pero Adamari. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, observación antes de irnos? Ah, esto de acá. De hecho, nadie me lo ha preguntado. M1. ¿Alguien sabe qué significaría M1? Módulo 1. Correcto. ¿Por qué lo puse así? Porque básicamente en muchas ocasiones se serian las materias. Les ponen una clave para poder identificar las asignaturas. Entonces, esa clave me va a permitir hasta cierto punto tener esa ligación. ¿Ok? M1 significa que todo eso es del módulo 1. De hecho, cuando yo lo vea acá, por ejemplo, hasta puedo abreviar. Ahí. Aquí, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación? Vean que se vuelve a colocar horas presenciales y horas no presenciales. Las referencias que se colocan las referencias que se colocan dentro de la carta descriptiva también se van a colocar fuera. ¿O solo se colocan en las cartas descriptivas? Sí, se colocan también. De hecho, las pueden ver que en las referencias de aquí están repetidas. ¿Sí? Aquí hay uno mal que ni siquiera colocaron la dirección. ¿Ya vieron? Tengan cuidado con esas observaciones. Y como pueden observar, los títulos van en cursivas. No sé si así se los han enseñado. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Ah, y van en orden alfabético. ¿Sí?
Si las tienen en desorden, hay algo muy fácil que pueden hacer. Seleccionarlas. Hay un botón aquí arriba donde dice disposición. Perdón. Creo que está en el inicio, maestro. Aquí está. Inicio. Y hay un botón que dice ordenar. De la A a la Z y una flechita abajo. Le dan clic. Que diga párrafos, que diga texto, que diga de manera ascendente. Le dan aceptar. Y se ordena de la A a la Z. Por ejemplo, y si yo le doy al revés de manera descendente, se ordena de la Z hasta la A. ¿Ya lo vieron? Entonces, si lo tienen revuelto, simplemente le dan eso y se acabó. ¿Ok? Se tiene que poner en la fecha en la que nosotros visitamos esa página, porque a nosotros no, o sea, el formato APA no, o sea, no lo decía. Solo era el recuperado de y el link, pero ¿El no qué? decía que era la fecha. La fecha. Tienen que llevarla. En realidad sí se tiene que llevar porque en su momento determinado, por ejemplo, si ya es muy antigua, lo más seguro es que obviamente ya no, por ejemplo, en un momento determinado, cuando yo entre, no sé, dentro de 10 años y alguien vea su archivo, obviamente en 10 años se hace limpieza y depuración de los servidores y probablemente ya no se encuentre ese artículo en línea. Entonces se hace con ese propósito. ¿Sí? Tiene que llevar, ¿cómo se les enseñó el maestro Flota? Bueno, yo no recuerdo que llevara el recuperado la fecha. Yo recuerdo que solo era el link. Antes las páginas y las páginas llevan el PP. Ok. Está bien, por ahí no hay ningún problema. Para no confundirlos. Los perdono en esta ocasión. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación? ¿No? Muy bien, voy a dejar de transmitir entonces. Y si no hay más dudas, más preguntas, más observaciones. ¿Seguros? Muy bien, pues doy terminada la videoconferencia. Nos vemos el viernes, ¿verdad? No, el lunes tuvimos clase. Necesito que me proyecten sus cartas descriptivas antes de que me las envíen el día 3 de agosto. ¿Les parece bien si nos reunimos el viernes a las 8:20? Ustedes me dicen, si no, no. Por mí no hay ningún problema, lo saben. Al final al cabo es calificación de ustedes. Maestro, hablando por mí, no puedo conectarme a esta hora. Tengo que ayudar a mi mamá. Correcto, entonces. Bueno, No, pues maestro, espere, no se puede sábado. espero que entonces sus proyectos estén muy bien. No, sábado, Maestro, deja hablar a Julia, porfa. Es que lo que pasa es que el viernes hay revisión de investigación documental y no tenemos nada de investigación documental. Y entonces queríamos adelantar investigación documental, pero también queríamos adelantar el de usted, pero el de usted queríamos hacerlo fin de semana, pero resulta que el de usted es el primer examen, entonces sí se nos hace difícil. Entonces, si puede sábado, con mucho gusto nos conectamos. Son que solo un Sábado a las ratito. 5. Ay, no, de la tarde. Por favor. Está bien. Maestra, Sí. Yo creo que sí. aunque sea que se conecte uno o dos del equipo, lo que pasa es que yo sábado trabajo. O sea, que se conecta alguno del equipo. Los que no tienen absolutamente nada que hacer se tienen que conectar. Ok, gracias. ¿Alguien más?
Ok, Jovac, ya te leí. Muy bien, entonces voy a pasar lista para ya terminar. Antes de que nos vayamos, pues ya saben que me gusta que me critiquen constructivamente. ¿Qué les gustó del curso escolar? Las participaciones, que no nos dejaba morir, bueno, o dábamos una idea y usted la aterrizaba. Ok, ese me gustó la expresión, no nos dejaba morir. Pues no nos voy a dejar morir. Al contrario, recuerden que ya les dije, ustedes ya me conocen. Pues ya les dije que no hay respuesta ni buena ni mala. Es una contribución. Se trata de recuperar, obviamente, siempre la idea esencial para dirigirla. Nunca se trata de desmenospreciar las aportaciones de los alumnos, ¿verdad? Y pues cuando ustedes sean maestros, traten de hacer lo mismo. Nunca desmenosprecien la aportación mínima o payasa de algún estudiante. ¿Ok? ¿Alguien más? Que nos deje comer discretamente en clase. Que los deje comer discretamente en clase, pues no miren ningún problema. Al fin y al cabo, mientras presten atención y estén participando, lo saben muy bien. Y aparte porque ya es muy tarde. Yo sé que están en casa y ya están cocinando la cena y se antoja. Igual aquí en mi casa, créanme El que hambre nos a mata. las 7, 8 de la noche ya están calentando lo que es la cena y llega el olor hasta aquí. No son los únicos. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Qué será nuestro padrino? Que verte su padrino. Pues si Dios quiere. Vamos a hacer una peda en casa de Elizabeth. Fiesta en casa de Elizabeth, profe. Esperamos, si Dios quiere, y pues ya todo esto pasa el próximo año, con mucho gusto. Con mucho gusto, ya se los dije. Ya le dije a Elizabeth que Elizabeth ya me separó. Ya les dije que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero ¿está animado o no? ¿Cómo lo ve? Sí, porque si no, pues no lo convencemos. ¿cómo va a ser? Sí, hijo, sí, estoy contento y feliz de que, de hecho, no sé, por al menos creo yo que de alguna manera, bueno, lo voy a decir en sus palabras, creo que con la invitación que me hicieron, no sé si es porque les agrado o por alguna otra cosa, ¿verdad? Por las dos. Usted imagínese. Pero es con mucho gusto y con mucho grato. De hecho, les voy a decir que desgraciadamente no tuvimos presencialmente este curso y lo más seguro que el próximo tampoco sea presencial. Entonces, lo tuve la oportunidad de conocerlos presencialmente, se los dije desde el principio que me sorprendieron. Presencialmente participan todos, están activos, están haciendo lo que tienen que hacer. De hecho, cuando trabajan dentro del salón de clase, están trabajando. Son una generación bastante disciplinada. Creo que esa es la palabra correcta. Disciplinada cuando están dentro del salón de clase. Obviamente, ahorita que están en su casa, uno está en su cama, como Abraham ahorita debe estar acostado en su mueble, como siempre, comiendo su torta, ¿verdad, Abraham? Entonces, digo, no lo vemos, pero lo adivinamos de seguro. Digo, hay muchas barreras, ¿no? Están sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos, hermanitos, etcétera, etcétera. Y pues obviamente no es lo mismo. Pero lo más importante es que están concentrados y que participan. De hecho, me sorprende mucho que en esta ocasión, cuando es virtual, participan muchos, pero repetitivamente. Y los que participaban presencialmente en el salón como que se quedaron un poquito cortos. No sé si lo notaron. Yo creo que eso es lo que tenía que yo criticar también o decirles constructivamente, de que no se dejen. Yo sé que hay muchas barreras en la casa. Si activan su micrófono, de pronto está ladrando el perro, está llorando el bebé, les está hablando la abuelita, está hablando la televisión que está al lado de ustedes. Está chillando tu hamaca.
está chillando tu hamaca, pero por otra cosa, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, tienen que cuidar muy bien esas cuestiones, se entiende, pero no se dejen. Aún así que esté chillando la hamaca, como dice Abraham, que por favor no se dejen, participen, hablen, den su idea, den su punto de vista, su participación, entre otras cuestiones. ¿Qué más? Yo, maestro, creo que el hecho de que haga sus clases un poquito más dinámicas que otros maestros, que nos deje participar, que nos haga pensar más que nada, que nos ponga a analizar cada situación que nos pone, cada pregunta que haga. O sea, llega un momento que de repente como que no sabes qué contestar, pero te pones a pensar y como que estás apurado pensando qué responder y que sea coherente lo que vas a responder. Entonces creo que esa parte hizo que al menos yo me sintiera bien con la clase, porque sí llegaba momentos en el que, no sé, a veces estar escuchando o estar sentado tanto tiempo frente a una pantalla llega a ser muy tequioso, muy aburrido, muy estresante. Bueno, al menos a mí me desespera estar escucho y escucho un maestro y que no me diga, no sé, participa o algo. Y a mí que no me gusta hablar. Entonces, sí era como que algo indispensable, más en esta materia que es como que demasiado difícil, al menos para mí. De hecho, ya no volvemos a jugar Kahoot porque siento que los estresaba. Llegó un momento en que siento que los estresaba, entonces me era mejor participar, hacer las preguntas y que participaran y que den ejemplos y todas estas cuestiones. Se me hizo, de hecho, el próximo curso escolar, de hecho ya compré mi licencia indirectamente. Hay una aplicación que se llama Genially que les voy a enseñar a utilizar el próximo curso escolar, donde pueden hacer actividades un poquito más dinámicas, que de hecho se pegan en la plataforma de Moodle y se puede previsualizar como una imagen interactiva. No sé si alguna vez han hablado de Genially. Bueno, Genially es una página donde puedes crear recursos interactivos, donde el estudiante puede, pues como su nombre lo dice, interactuar directamente con botones, con enlaces, videos. Entonces, está muy padre. Lo van a ver el siguiente curso escolar. Les voy a enseñar a utilizarlo. Y ahí, por ejemplo, hay una parte que se llama gamificación, donde pueden hacer como juegos como Pac-Man. Y en las bolitas, ya vieron que come bolitas Pac-Man. Cuando Pac-Man come una bolita, te sale una pregunta. Entonces, está bastante chistoso. Entonces, vas colocando las bolitas a lo lado de lo que es Pac-Man. Y cada vez que el estudiante come una bolita para matar a los fantasmitas, se pausa y aparece una pregunta. Pero obviamente es de opción múltiple, de relacionar, de seleccionar, entre otras cuestiones. Está bastante alternativa, lo van a ver. Pero eso ya cada quien lo juega a su ritmo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Maestro, igual yo creo que la puntuación que le daba a sus exámenes, o sea, como eran teóricos, o sea, desde el primer cuatri que nos dio, algunos temas eran realmente muy extensos, entonces el valor que usted le daba, no todos los maestros lo hacen. Entonces, como que en esa parte era muy buena para nosotros, porque sí estudiábamos Recuerden que las partes... Ajá. Te escucho, hija, te escucho. Total. Pero a veces realmente no toda la información la puedes tener en tu cabeza. Acuérdense que la parte, por ejemplo, a mí me agrada mucho más que participen y que me demuestren lo que saben, en vez de que estén en un examen. En un examen hay muchas barreras y muchos limitantes. Y aparte que, pues, obviamente a cada rato les hacía preguntas, ejemplificaban, me daban sus puntos de vista, entre otras cuestiones. Entonces, realmente esa es la parte importante de que yo los mantenga, pues, atentos, ¿no? A lo que es la asignatura. Y pues, como ya vieron, esta asignatura es mucha teoría, muchísima teoría. Pero porque nunca habían visto una materia como esta,
que les determine la importancia de qué tanto incluye un currículo en un plan de estudios. El día de mañana ustedes van a ser maestras de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, lo ideal es que aprendan a leer e identificar su currículum o la sección que a ustedes les toca para desarrollar las competencias que a ustedes les toca desarrollar, para que no exista esa parte de es que es culpa de la maestra de primero, es que es culpa de la maestra de segundo, es que es culpa de la maestra de tercero. No. Aquí, mientras más echemos la culpa, peor va a ser la educación en México. Entonces, la importancia de diseño curricular es que ustedes sí comprendan qué tanto involucra y que hasta cuáles son sus alcances. No es fácil, ya lo vieron ustedes. Ustedes apenas están desarrollando un taller. Imagínense si les hubiera puesto a desarrollar todo un programa educativo. No iban a terminar, ¿no? Pero ya tienen la base suficiente para redactar, investigar, seleccionar, ordenar, emplear taxonomías, entre otras cuestiones. ¿Sí? Ahora lo malo, ¿qué no les gustó? Ahora sí, tiren su veneno. Que nos juntara con otros salones. Eso sí no me pareció para nada. Yo estaba muy entusiasmada porque dije, van a ser otros compañeros, nuevas ideas, y fueron muy groseros algunos salones. De verdad, maestro, o sea, ponían unas La actitud carotas era como... pésima. Cuando hablábamos ponían Por dos. unas caras como si estuviéramos diciendo algo malo o les robamos la idea. No lo sé, fue horrible. No lo vuelvo a hacer. Sí, está bien, está bien. Pero algo que tienen que aprender hoy en día, de hecho, es que interactuar, de hecho, existe una teoría hoy en día que significa que ya no deben existir aulas. De hecho, que los grados deben compartirse, debe ser de hecho multigrado, más bien, de hecho, ni siquiera deben existir niveles ni grados. Pero bueno, esas son teorías de escuelas más innovadoras hoy en día. Y que habla mucho acerca de que la interacción con otros salones funciona mucho para desarrollar la parte, para despertar más bien la parte de la interacción humana. Hoy en día pues estamos faltos de conocimientos de interacción humana. Sí es cierto que algunas personas con su cara demuestran cansancio, agotamiento, fastidio, como por ejemplo ahorita veo muchos y otros no los veo, pero de seguro están así. Y hay que saber interpretarlas y valorarlas, ¿no? Imagínense que de pronto yo me rindiera porque veo muchas caras cansadas, pero realmente al contrario. Pero pues gracias por esa observación. No era mi intención, pero era para de alguna manera facilitar y agilizar las clases. Pero prometo que el próximo curso escolar, de hecho probablemente ni sea así. Probablemente sean 2 clases presenciales y una de plataforma para el siguiente curso escolar también. ¿Alguna otra cosa que hay que mejorar? Muy bien, mientras lo piensan, Julia, Presente. Seira, Presente. Abigail, Ana Abigail, Estoy diciendo presente, maestro. Presente. oh, gracias. María Guadalupe, Presente. Jacqueline, Presente. permítame un momentito, se gastó mi tinta. Joana Lisset, Maestro, ¿de qué? me saltó Geraldine. Geraldine, Presente. Joana Lisset, Presente. Erika, Presente, maestro. Matilde, Maestro, se le puso internet. se le fue el internet, ok. Irwin, Presente. ¿quién era Elizabeth? Era Matilde, Víctor Víctor, y ¿verdad? ahorita Erika del Rosario, maestro. ¿Cómo sigue Víctor? Pues sigue igual, maestro, pero está haciendo proyecto y más se siente mal. Pues yo me imagino. Mariana Ibom,
Lucía, Presente. Andrea, Maestro, me saltó. Gabriela Naín, Presente. Andrea Damari. Andrea Damari, ya te vi, hija. Néstor, Se quedó sin señal. Claudia, Presente, maestro. Shirley, Sakir, que diga. Profe, ¿por qué siempre me cambia de nombre? Presente. Xochitl, Xochitl, Tiene problemas de conexión, maestro. Y yo presente. Katia, Lolbe, Presente. Wilbert, Presente. Abraham, Presente, maestro. Andy, Presente. Marlene, Presente. Karen, Karen, Presente. Erika, Presente, maestro. Jessica, ¿está Jessica aquí? Ya dijo presente. Jessica, no la veo. Adamari ya dijo presente. No está. Elizabeth, Presente. Paulina, Dayana, Presente, maestro. Diana, Presente. Brenda, y María de los Ángeles. Brenda dijo presente, maestra. Correcto, ya lo vi. Brenda, ya te puse asistencia. Muy bien. ¿Nada que agregar? ¿Todo bien? Correcto. Vayan a descansar en paz. No es cierto. Cuídense mucho, por favor. Descansen. Nos vemos mediante Dios quiera el sábado a las 5 de la tarde, ¿vale? Gracias, maestro. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Bye, maestro. ¿Qué dices, Abraham? Ahí se fue.